Bien, acá ya pasa el tema por una interpretación de la normativa en cuanto a la forma de declarar los ingresos, ¿sí? Y cómo esto repercute en las compras, ¿no? Y esto principalmente sucede cuando una misma empresa, o en este caso una unidad educativa, pues genera o tiene como fuente de financiamiento dos tipos de actividades, ¿no? O más de dos, como en este caso. En ese sentido, pues hay un error de llenado de formularios por parte del contador. Y acá nosotros, pues debemos conocer estos aspectos para determinar cómo podríamos solucionar esto, ¿sí? Ahora les pregunto, a simple vista, viendo la diferencia en el débito fiscal, ¿se habría pagado, el contribuyente habría pagado un impuesto mayor al que le correspondía o no? ¿Qué opinan? Sí, Lisa no ha pagado por demás. Exacto, entonces en este caso habría determinado un IVA débito fiscal mayor al que le correspondía determinar. Le correspondía determinar solamente 91.197, pero contabilidad determinó 107.844. El mismo análisis para las compras, ¿qué es lo que habría pasado? Dalia Herrera, ¿qué opina? Dalia, Dice Dalia, ¿qué opinas? ¿Por qué la diferencia en el crédito fiscal? ¿O qué conclusión sacas de esa diferencia? de que él se ha pagado más en las facturas, Lice. Estamos hablando del crédito fiscal, no del débito. Licencia compra, se ha comprado más. Mm, vuelvo a repetir, estamos hablando del crédito fiscal. Ya hemos determinado el crédito fiscal, ¿sí? Las compras en su totalidad son las mismas, pero el por qué hay esta diferencia al calcular según auditoría y según contabilidad. Voy a irme a esta planilla para que se comprenda. ¿Qué es lo que habría hecho mal el contador, Dalia? ¿Nada? ¿Alguien? Dicen, nos hemos apropiado de un crédito fiscal que no correspondía. Muy bien, exacto. ¿Sí? Entonces, el cuadro de diferencias nos está mostrando que nosotros, como auditoría, habríamos determinado un crédito fiscal menor al que habría declarado, en este caso, contabilidad. Por lo tanto, hay un beneficio que no corresponde de crédito fiscal. En el IT, ¿qué opinas, María? María. María no está. Bien. A ver, Silvia, ¿por qué la diferencia en el IT? Silvia Eugenia Sánchez. Silvia, tampoco. Dos faltas.
Vanessa, Lice, Vanessa, buenas noches. buenas ¿Por noches, qué lice. crees la diferencia? ¿Por qué crees que existe la diferencia en el IT? Y si puedes activar tu cámara. Ah, ya, y ha ¿Cuál declarado en harás? cero en contador porque todo lo ha declarado como exento. Muy bien, Vanessa. Muy buena percepción. Justamente ese es el error que habría cometido contabilidad. Gracias, Vanessa. Bien, señores, es importante analizar estos aspectos porque si no analizamos, no vamos a hacer un buen trabajo. ¿Sí? Aquí ya no es procesos automáticos, señores. Ya no es contabilidad. ¿No? En contabilidad sí nos han enseñado a ser automáticos, mecánicos y a memorizarnos diferentes procesos. Pero acá hay que analizar. ¿Sí? Y si no analizamos, vuelvo a repetir, no nos va a ir bien. ¿Sí? Perdemos ese valor agregado como profesionales, como auditores. ¿Sí? Entonces, esto se los digo con el fin de que aprendan a analizar el por qué. Es fácil determinar diferencias, es fácil observar, pero va a ser mucho más fácil cuando entendamos por qué. ¿Sí? Y si no entendemos, por ejemplo, por qué hay una diferencia en el crédito fiscal, a partir de todo lo que hemos ido viendo, entonces quiere decir de que no estamos analizando la información. Y si no analizamos la información, lamentablemente, no vamos a hacer un buen trabajo. ¿Sí? Entonces, por favor, señores, mucho más atención en estos puntos y nada, analicen, vean qué es lo que está pasando, supongan qué es lo que habría pasado. ¿Sí? Y estos casos son sencillos. ¿Sí? En la vida real se presentan casos mucho más complicados. Pero esto que estamos viendo es elemental para luego ver lo más complicado. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, una vez determinadas las diferencias, nosotros podemos ayudarnos en nuestra hoja de trabajo para sacar justamente las conclusiones. Entonces, acá yo me puedo hacer un apartado y empezar a redactar mis conclusiones, ¿no? Inclusive puedo hacerme una marca de auditoría que me permita, y no sé, y que me permita a mí hacer un seguimiento de todo esto. Entonces acá podría poner yo a... Esto ya es auditoría, señores. Esto ustedes ya están viendo, estoy seguro que han visto en Financiera 1, estoy seguro que están viendo en Financiera 2, y pues voy a estar seguro de que lo van a ver en Gabinete de Auditoría. Entonces simplemente voy a hacer una redacción sobre los puntos más importantes. La diferencia corresponde a que la empresa, ¿es lo que habría hecho en el débito fiscal? Habría considerado la venta de libros como un ingreso grabado. Entonces, simplemente con esto estoy determinando el porqué de la diferencia. Entonces, como sé que en este caso, a través del análisis, ¿sí?, de los ingresos, he determinado de que la empresa habría aplicado el 13% sobre la venta de libros. Por lo tanto, esa diferencia corresponde a ese hecho, ¿no? Entonces, simplemente menciono el porqué de la diferencia. En el caso del crédito fiscal, digo la diferencia corresponde a la falta. A ver, ¿cómo podríamos resumir? Porque aquí son dos situaciones por las que existe diferencia. Una, por calcular el crédito fiscal para la venta de libros, para la compra por impresión de libros, y la otra por no haber aplicado la proporcionalidad. Entonces, ¿cómo podríamos poner eso?
La diferencia corresponde ¿qué opinan? Corresponde al IVA crédito fiscal por la compra de libros y la no aplicación del cálculo proporcional de las compras mixtas. ¿Bien? Entonces simplemente hago referencia de que la diferencia en el crédito fiscal corresponde a ese hecho. ¿No? Y en el caso del IT, simplemente detallo que la diferencia corresponde a que la empresa habría declarado todas las actividades como exentas de este impuesto. ¿Sí? Que es justamente lo que mencionaba su compañera. ¿Qué me sirve esto, señores? ¿Qué opinan? ¿Qué opinas, Arnold? Arnold Paredes. Lisa, ¿Qué tal, Arnold? buenas noches, Lisa. Buenas noches. A que no todas, digamos, no todas las transacciones que se habían hecho estaban exentas al IT. Sí, sí, exactamente, pero ¿para qué crees que sirven estas aclaraciones? Si tú fueras la empresa, o mejor, si fueras el jefe de auditoría, al revisar este papel de trabajo, ¿qué pensarías? No le estoy entendiendo bien la pregunta. Me refiero a que cómo o de qué forma te orienta este tipo de conclusiones. ¿Crees que son necesarias? ¿Crees que sirven? ¿No sirven? ¿Están en vano? Sí son necesarias porque ahí nos damos cuenta cómo se han determinado las diferencias de la auditoría con los resultados del contador de contabilidad. Muy bien, Arnold. Eso es justamente lo que quería escuchar. Entonces, señores, gracias, Arnold. La próxima habilitas tu cámara, ¿ya? Señores, estas aclaraciones justamente nos sirven para entender al momento de revisar o al momento de retomar una auditoría. No se olviden que una auditoría se ejecuta por un equipo de auditoría, ¿no? Y en ese equipo, pues, hay personas que te supervisan el trabajo. Pero inclusive este tipo de aclaraciones sirven al momento de poder justificar mi observación, ¿sí? Porque si yo voy sin esto, le digo a la contador, tienes estas diferencias, las que estoy marcando, ¿ya? Y en este tono. Contador, no sé, Eufronio, tienes estas diferencias, lo siento mucho, tienes que corregir. ¿Qué creen que va a decir Eufronio? ¿Ya va a decir? ¿Feliz? ¿Qué creen que va a responder? Esther, ¿qué responderías tú como contadora? Esther. Muy bien. 3 faltas. Fabiola. Fabiola Daga. Sí, dicen, ¿Qué me responderías como contadora? Tú eres la contadora. Yo voy y te digo, Fabiola, tienes estas diferencias, ¿sí? Las que te estoy marcando en pantalla. ¿Sí? Solamente te digo eso. pues le diría que tendría que volver a analizar, licenciado. Ya, pero ¿solamente eso?
No vas a preguntar por qué o qué ha pasado. Ah, claro, le dicen, estaría preguntando, claro, cuál sería la causa y todo eso, pero también le diría que tendría que volver a revisar tanto para mi parte y como es parte de la persona que me estoy preguntando. Ya. Ahora, en el siguiente escenario, Fabiola, si te digo que tu diferencia en IVA débito fiscal corresponde a que tú, o sea, tú eres la contadora, yo soy el auditor, a que tú, Fabiola, no habrías considerado la venta de libros como un ingreso grabado. Perdón, a que habrías considerado la venta de libros como un ingreso grabado. Y encima te digo que este tipo de ingresos están grabadas, pero a tasa cero. ¿Sí? Además, te diría que respecto al crédito fiscal, la compra de libros no habrías aplicado, perdón, habrías aplicado el IVA crédito fiscal sobre la compra de libros, cosa de que no corresponde porque al ser una actividad grabada a tasa cero, no corresponde el beneficio del crédito fiscal. Y tampoco habrías realizado la aplicación del crédito fiscal proporcional para las compras mixtas, ¿no? Y además en el IT, Fabiola, tienes esa diferencia porque has considerado todas las actividades como exentas de este impuesto, lo que no corresponde, porque solamente están exentas del IT la venta de libros y la prestación de servicios educativos. ¿Qué me responderías, Fabiola? ¿Estarías más tranquila? ¿Entenderías mejor? Pues estaría inquieta porque a lo que yo hice como contadora, supongo que Ah, estaba bueno. bien, ¿no ve? Claro, de que te vas a preocupar, te vas a preocupar, inevitablemente, pero vas a entender dónde te has equivocado o no. Sí, pues Liz, tendría que revisar, como le dije, y yo pienso que ahí estaría hallando los errores, porque como contadora para mí estaría bien lo que hice, ¿verdad? Pero como auditor, claro que me van a llamar la atención y va a ser incorrecto para él, entonces tendría que verificarlo nuevamente para ver en qué parte fallé o tal vez esté bien, igual, no sé. Exacto, ¿no? Entonces, señores, fíjense que es muy distinto, ¿no? De decir, estas son tus diferencias, a ver qué haces, ¿no? A explicar que estas diferencias provienen de una mala apreciación o una mala aplicación de la normativa, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, estoy seguro que en algún momento se van a encontrar con ese tipo de situaciones, ¿no? Ya sea del lado del contador o del lado del auditor. Por eso es bien importante el entender por qué. ¿Sí? Fabiola, la siguiente, por favor, cámara, ¿ya? Sí, licenciada, es que no estoy con mi celular, solía pasar por ahí, pero ahora no lo tengo mi celular, entonces mi laptop no sé cómo activarlo igual. Ya, ok, Fabiola. Sí, licenciada, por favor, en la otra ya supongo que ya va a ser con el celular y lo activo. Súper, me parece bien. Si no, me voy a sentir solo cuando esté hablando. Bien, señores, ahora vayamos a ver lo que es el llenado o el proyecto de rectificatoria. Y para este ejemplo lo que he hecho es llenar el formulario como corresponde y al lado, si se fijan en la pantalla, está la declaración realizada por el contador. ¿Sí? Entonces aquí me voy a poner un cuadrito para distinguir. ¿No? El formulario que ustedes ven ya es el proyecto de rectificatoria. Y este va a ser el formulario según contabilidad, ¿no? Este es el formulario que habría llenado el contador. ¿Está bien? Entonces, vayamos analizando punto por punto, ¿no? Nosotros habíamos visto en el de contabilidad que los ingresos habían sido declarados un 100% a las actividades grabadas, cuando lo correcto era discriminar estos ingresos, ¿no? Entonces, al hacer el análisis de las fuentes de ingresos que tiene esta empresa, hemos determinado que una parte sí está grabada y otra parte no, ¿sí? Estaría grabada lo que son servicios educativos, servicios de restaurante y venta de uniformes, ¿sí? Y estaría grabada, pero a tasa cero, en el código 15, la venta de libros. Entonces, fíjense cómo aparecen las diferencias, ¿no? Entonces, acá
lo correcto era determinar un crédito, un débito fiscal de 91.197. Pero el contador se equivocó y declaró un IVA de 107.844. Pasemos a las compras. El total de compras siempre se informa todo lo que sea vinculado, no vinculado o no se pueda discriminar, o sea, las mixtas. Entonces, en la casilla 11 no habría ningún error. Pasemos a las compras directamente vinculadas a actividades grabadas. En este caso, solamente debíamos tomar qué compras o qué facturas. Las compras vinculadas a la actividad de servicios educativos, las compras vinculadas a las actividades por venta de uniformes y las compras vinculadas al servicio de restaurante. ¿Sí? ¿Qué pasa con las compras vinculadas a la venta de libros? Esa no se informa. Simplemente aparece dentro del total compras en la casilla 11. Entonces, fíjense que aquí automáticamente hay una diferencia grande, producto justamente de esas facturas que corresponden a la compra o impresión de libros. ¿Sí? ¿Por qué no me beneficio de ese 13%? Porque lamentablemente esa actividad, bueno, porque me beneficio de una tasa cero en el cálculo del débito fiscal. Por lo tanto, por correspondencia, por relación, no me corresponde beneficiarme un crédito fiscal por esas compras. ¿Sí? Ahora, fíjense que en la casilla 31 nosotros declaramos aquellas compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades grabadas y no grabadas, ¿no? Y estas son las famosas compras mixtas, ¿no? Y estas compras mixtas justamente están sujetos ¿a qué? A la proporcionalidad. Entonces, en el código 114, lo único que va a hacer el formulario es aplicar el 13% sobre la casilla 26. Por favor, los que están con calculadora me siguen con los datos. Y en la casilla 1003, el formulario de forma automática calcula la proporción que corresponde del crédito fiscal sobre las compras declaradas en la casilla 31, las compras mixtas. El mismo cálculo que habríamos hecho en la planilla analítica, donde hacemos una flechita que corresponde al porcentaje, es justamente en ese en el que nosotros, o de forma automática, perdón, en el formulario se calcula. Nosotros hemos hecho un análisis para determinar, ¿no?, el crédito fiscal inicial, pero sepan de que este cálculo lo realiza de forma automática el formulario. ¿Sí? Entonces, sumado el crédito fiscal de las compras directamente vinculadas y el crédito fiscal proporcional, fíjense que hasta el mismo formulario ya le asigna el nombre, crédito fiscal proporcional correspondiente a la actividad grabada. ¿Qué es lo que está haciendo el formulario? Simplemente obtener la proporción de las actividades grabadas para poder aplicar el IVA crédito fiscal, ¿no? Y con ello tenemos total crédito fiscal, que si se fijan, en el caso del contador, lo que el contador ha hecho es más fácil, ¿no? Ha dicho todo es grabado, por lo tanto, de todo yo me corresponde beneficiarme del crédito fiscal, lo que no es correcto. ¿Sí? Y bueno, en lo posterior, pues tenemos una casilla 909, en donde se determina la diferencia a favor del fisco. ¿Sí? Nuestro saldo de crédito fiscal anterior no va a cambiar. Nuestra actualización tampoco, ¿sí? Porque estamos hablando del mismo periodo. Y en este caso, únicamente, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es actualizar nuestro saldo a favor del contribuyente. ¿Por qué? Porque justamente el saldo de crédito fiscal anterior es mayor al impuesto determinado por el contador. ¿Sí? Ahora les pregunto, si yo rectifico, como contador, rectifico este formulario y vamos al análisis de la casilla 909, ¿ustedes creen que el fisco me va a aceptar? No, Lisa. ¿Por qué?
¿Quién dijo no y por qué? Porque nosotros habíamos pagado más y, pues supuestamente, o sea, el fisco no nos va a devolver o sea, el monto de más que hemos pagado. ¿Dónde ves un pago de más? Según el formulario del contador y la rectificatoria, del proyecto de rectificatoria, en donde dice Pero la- 41.943 y 36.653. sí, pero eso no está pagado, Mary. Simplemente se está estableciendo la diferencia a favor del fisco. Entiendo tu Mm, percepción, pero debemos utilizar bien los términos, ¿no? Acá estamos hablando de una diferencia a favor del fisco. ¿Y qué es lo que les había dicho sobre esta casilla? ¿Alguien recuerda? Cuando existe un proyecto de rectificatoria. Sí, Que si no le conviene a impuestos, nos va a hacer proyecto para, así van a verificar todas nuestras facturas y para que se convenzan, pero eso lleva tiempo. Ya, muy bien, Morelia, va por ahí la idea. ¿Por qué no activan sus cámaras, señores? Bien. Va por ahí, Morelia, muy bien, gracias. La siguiente, por favor, la cámara, ¿ya? Ah, lo que les había dicho en los anteriores casos es que cuando el proyecto de rectificatoria es a favor del fisco, no hay ningún problema. Y cuando es a favor del contribuyente, sí. ¿Sí? Porque obviamente cuando es a favor del contribuyente, impuestos va a decir un ratito, acá no me conviene a mí, ¿no? Yo soy el fisco, por lo tanto, no me conviene que me pagues menos impuestos o que determines menos impuestos, ¿sí? Y en ese sentido, pues acá impuestos analiza la casilla 909 para aceptar o no aceptar tu rectificatoria. Y en este caso, como se va a ver afectado porque hay una disminución de la determinación tributaria o de la determinación del impuesto, entonces este proyecto de rectificatoria va a tener una revisión preliminar, una especie de mini fiscalización, si quieren. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros también analicemos este aspecto, porque obviamente vamos a recuperar. ¿Qué es lo que pasa acá? Se habría determinado un impuesto mayor al que correspondía, ¿no? Entonces, acá como que tendríamos que rescatar una diferencia de aproximadamente 9.000 bolivianos. No, de 5.300 bolivianos aproximadamente. ¿No? Si hacemos una diferencia entre 36.000 y 41.000, tendríamos más o menos ese importe. Entonces, yo como auditor debo considerar todos estos aspectos antes de proponer una rectificatoria. Entonces, ahí la decisión es de la empresa, no del auditor. ¿Sí? Nosotros simplemente vamos a revelar qué consecuencias puede haber producto de esta rectificatoria. Y simplemente hay que mencionarles de que la consecuencia es que impuestos toque tu puerta y te haga una pequeña fiscalización, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta, señores. En el caso del IT, ya para terminar, porque tenemos 5 minutos más, fijémonos que pasa lo contrario, ¿no? Volvamos a analizar la casilla 909. ¿Qué opinan sobre esta rectificatoria? ¿Qué opinan sobre esta rectificatoria, señores? Qué lindo bebé, Marianela, felicidades. No se te escucha, pero igual, he entendido tu gracias. ¿Sí? Qué bella tu bebé. ¿Qué opinan sobre la casilla 909, señores, del impuesto determinado en el caso del IT? A ver, para terminar, Basilia. Bueno, le dicen que
digamos, aquí vamos a determinar lo que se va a registrar correctamente en el formulario. Es para eso lo que se ha hecho la rectificatoria. ¿Pero va a aceptar o no va a aceptar el fisco? La verdad, el fisco sí va a aceptar porque después viene lo que son los IDFs, los deberes informales, todo eso. No, pero acá no habría ningún IDF porque se ha declarado en el tiempo. Me refiero a que si va a haber un problema con la rectificatoria, o sea, lo que explicaba hace rato, si corresponde o no la aceptación por parte de impuestos para esta rectificatoria. ¿Tú qué opinas? ¿Va a aceptar o te va a hacer una pequeña fiscalización? Yo creo que me va a fiscalizar. ¿Por qué? Porque no estoy declarando correctamente. Ve, es que ese es el detalle. No estamos comprendiendo esto. Nuevamente, cuando la rectificatoria es a favor del fisco, el fisco te va a aceptar de mil amores esa rectificatoria. Te va a decir, ven, no hay problema, te acepto. ¿Sí? Pero cuando la rectificatoria no es a favor del fisco, ahí es donde el fisco te va a decir un ratito. Antes de aceptarte esta rectificatoria, voy a revisar tu documentación. Entonces, en el caso del IT, concretamente en este caso, vemos de que se ha determinado un saldo a favor del fisco. Por lo tanto, al fisco va a aceptar esta rectificatoria. No va a decir nada, o sea, simplemente lo va a aceptar. Y pues, ¿cuál es la consecuencia? Si nos fijamos, ¿sí? En el formulario del contador, tendríamos un saldo de IVA por compensar de 9.872, ¿sí? Y si rectificamos, este saldo disminuiría en 9.079. Por lo tanto, ese va a ser el saldo correcto del IVA por compensar para el siguiente mes. Entonces, disminuye, ¿no? Entonces, esto es lo que le gusta al fisco, ¿sí? Que haya en la casilla 900 un impuesto determinado, ¿sí? Entonces, cuando esto aumenta, el fisco no te va a decir nada, te va a aceptar esa rectificatoria. Cuando esta casilla 909 disminuya, ahí sí te va a buscar para fiscalizarte, ¿sí? Que eso es lo que pasa en el formulario 200. Vuelvo al formulario 200. ¿Qué es lo que pasa en el formulario 200? Pues disminuye el impuesto determinado. Entonces, el formulario 200 va a tener un proceso de verificación por ese periodo y el formulario 400 no. ¿Por qué? Porque hay un impuesto determinado a favor del fisco. ¿Sí? Bien, señores, vamos poniendo por favor todos presente. Nos queda menos de un minuto. Y debemos empezar a participar más, señores. ¿Está bien? Y lo de las cámaras, de verdad, les voy a pedir de forma muy, muy responsable de que activen en todo momento al intervenir o al participar. ¿Sí? No les exijo que esté prendido todo el tiempo, pero sí que por lo menos lo activen al momento de participar. ¿Sí? Porque eso queda como constancia y esto pues lo supervisan desde el coordinador hasta las demás personas que trabajan en el área administrativa. ¿Está bien? Entonces, no es bonito que solo lo vean al docente y que no se los vea a los estudiantes. Entiendo el tema de los megas, por eso es que he preferido de que simplemente lo activen cuando participen. Bien, señores, con esto habríamos concluido este caso. Se los voy a cargar hoy a la plataforma para que lo tengan todo resuelto. Ustedes tienen que realizar la planilla de deficiencias, por si acaso. ¿Sí? La planilla de deficiencias con todo el marco normativo que corresponde. El día martes voy a revisar eso en línea. ¿Sí? En línea voy a revisar la planilla de deficiencias, por si acaso.